Todos conocemos las grandes hazañas del general José de San Martín. Cruzó con un ejército la cordillera de los Andes en 1817. Logró la emancipación de Chile en 1818. Declaró la independencia del Perú en 1821. ¿Y después? ¿Qué sucedió con el general? En julio de 1822 se realizó la entrevista de Guayaquil, donde se reunió con Simón Bolívar. El tema más importante fue la liberación de Perú, principal baluarte realista en Sudamérica. Tras una conversación privada, cuyo contenido solo se puede conjeturar, se dio a Bolívar la iniciativa y conclusión de la campaña libertadora. Poco después decidió retirarse de todos los cargos y volver a su país. Tras regresar a Mendoza en enero de 1823 pidió autorización para regresar a Buenos Aires y reencontrarse con su esposa, que estaba muy enferma, llevaba varios años padeciendo de tuberculosis. Bernardino Rivadavia, Ministerio de Gobierno, se lo negó, argumentando que no sería seguro para San Martín volver a la ciudad, ya que su apoyo a los caudillos del interior y la desobediencia a una orden que había recibido del gobierno de reprimir a los federales le valió que los unitarios quisieran someterlo a juicio. Al empeorar la salud de su esposa, decidió viajar a Buenos Aires, pero al llegar, su mujer ya había fallecido el 3 de agosto de 1823. San Martín dispuso su entierro en el cementerio de la Recoleta, donde todavía hoy se encuentran sus restos, bajo una lápida que dice: aquí descansa Remedios Escalada, esposa y amiga del general San Martín. Los unitarios, enterados de su presencia en Buenos Aires, lo acusan de haberse convertido en un conspirador, pero la amenaza nunca prospera. Meses después, desalentado por las luchas internas entre unitarios y federales, decidió marcharse del país con su hija, quien había estado al cuidado de su abuela. En febrero de 1824 partió hacia Europa. Tenía 45 años y era generalísimo del Perú, capitán general de la República de Chile y general de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Luego de un breve periodo en Escocia, se instalaron en Bruselas y poco después en París. Su mayor preocupación era la educación de su hija. Ofreció sus servicios a las autoridades argentinas con motivo de la guerra con Brasil, solo después de la renuncia de Rivadavia a la presidencia. Pero la guerra ya casi había terminado. En marzo de 1829 regresa nuevamente a Buenos Aires, al saber que había vuelto a estallar la guerra civil, intentando permanecer de incógnito, aunque fue descubierto. Su antiguo subordinado, el general Juan Lavalle, había derrocado y fusilado al gobernador Manuel Dorrego, pero ante la imposibilidad de vencer en la contienda, ofreció a San Martín la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Pero este juzgó que la situación a la que había llevado este enfrentamiento solamente se resolvería por la destrucción de uno de los dos partidos. Respondió a Lavalle que el general San Martín jamás desenvainará su espada para combatir a sus paisanos. Durante los años que duró su exilio, San Martín mantuvo contacto con sus amigos en Buenos Aires, tratando de interiorizarse de lo que sucedía. En 1831 se radicó en Francia en una finca de campo cercana a París. Por esos años tuvo lugar su encuentro con su antiguo compañero de armas en el ejército español, Alejandro Aguado, quien, convertido en un exitoso banquero, lo designó tutor de sus hijos con una buena paga. 3 años más tarde, gracias al dinero ahorrado con este trabajo y a la venta de las fincas con que lo habían premiado el gobierno de Mendoza y el de Perú, se mudó a una casa que compró en Villa de Granburo, a corta distancia de París.
El por entonces máximo gobernador Juan Manuel de Rosas le reintegra todos sus saberes adeudados desde el cruce de los Andes, que Rivadavia siempre se negó a pagarle, y le ofrece un cargo diplomático para ejercer desde Europa, pero San Martín en su grandeza lo rechaza, porque ya percibía una remuneración del gobierno de Perú y le parecía poco ético recibir 2 sueldos de gobiernos sudamericanos. Recibió la visita de personalidades argentinas como Juan Bautista Alberdi en 1843 y Domingo Faustino Sarmiento entre 1845 y 1848, que viajó a Europa y se encontró con San Martín en varias oportunidades. Mantuvo siempre una fluida correspondencia con su gran amigo Tomás Guido, por entonces canciller de Rosas, quien lo mantenía informado sobre la situación en América. En 1844 escribe su testamento, donde, entre otras cosas, establece que su sable corvo favorito, el de la batalla de Chacabuco y Maipú, fuera entregado a Juan Manuel de Rosas, como una prueba de satisfacción que, como argentino, he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra la injusticia, pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla, en reconocimiento a su desempeño durante el bloqueo anglo-francés, conocido como la Vuelta de Obligado. Prohibió la relación de funerales y de acompañamiento hasta el cementerio, pero sí desearía que mi corazón fuese sepultado en Buenos Aires. En 1848 su hija lo convence de participar en la novedad de la época, el daguerrotipo. Gracias a eso queda registrada la única imagen fotográfica que existe de su rostro. Sus últimos años vivió aquejado por el avance de las cataratas, que lo dejaron prácticamente al borde de la ceguera, al punto de dejar de escribir sus propias cartas. Si bien en 1850 todavía gozaba de una gran salud mental y una inteligencia superior, los dolores debido a úlceras gástricas aumentaron con insólita violencia. Sintiéndose muy atormentado y sin atreverse a quejarse en presencia de su hija, solo le reveló su padecimiento diciéndole: «Es la tormenta, que llega al puerto». El día 13 de agosto despierta con fuertes dolores de estómago y con el paso de las horas el dolor cede. Los días siguientes transcurren con cierta calma. Luego de una noche tranquila, el 17 se despierta con una leve mejoría. Ha recobrado el ánimo y pide que le lean los diarios. Pasadas las 2 de la tarde, el general se recostó en la cama de su hija, hizo un movimiento convulsivo y pidió con palabras entrecortadas que su hija se alejara, diciéndole: «Mercedes, es la fatiga de la muerte». Dicho esto, apoya la cabeza en la almohada y muere, como si hubiese caído en el sueño más apacible. En el reloj de la pared de aquella casa de Boulogne-sur-Mer son las 3 de la tarde del 17 de agosto de 1850. Hoy, 170 años después, ese mismo reloj, en ese mismo lugar, sigue marcando la misma hora, inmortalizando el momento en el que este hombre, llamado el más grande de los argentinos, el gran capitán, el santo de la espada, el padre de la patria, o tan solo don José de San Martín, pasó definitivamente a la eternidad.